Gracias, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecidos vinimos esta mañana? Gloria a Dios. Sabemos de que es un día, como decía el pastor, bastante significativo, ¿verdad? Bueno, para el mundo entero. Nosotros hace, ¿cuánto fue? ¿2 semanas atrás? Sí, 2 o 3 semanas tuvimos también, es una celebración a nivel mundial. Primero quiero agradecer al Señor por el privilegio de poder estar en esta casa. Lo decía anoche, yo no sé si hermano del sonido le puedes bajar porque yo me emociono. Y si hablo fuerte, ahí está. Corren peligro tus parlantes, tus bocinas. Entonces, les decía, me bendice mucho. Quisiera hacer un ejercicio. Sé que hoy, pues como es un día especial, pero hay hermanos que nos conocimos cuando no estaba esta estructura y estaba en otros lugares. Alguien viene de ese grupo, levante su mano, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, la hermana Iris, ¿verdad, hermana? Todavía me recuerdo de su nombre. Y las hermanas, ¿verdad? Y las dos hermanas que yo le comentaba también a mi esposa, que las he visto, que han sido constantes, perseverantes, y estoy seguro que siempre han venido orando y clamando por un despertar en este lugar. Y sin duda, Dios ha dado algo maravilloso y ha puesto pues una casa que ama la palabra. Esta es una iglesia que ama la palabra, porque por el sacerdote que fue puesto en este lugar, porque aman la palabra. Entonces, por eso es sumamente rico, delicioso poder transmitir y conversar y predicar, porque tenemos un mismo ADN, tenemos un mismo sentir. Quisiera reforzar un poquitito antes de entrar al consejo de la palabra. La verdad es que precisamente el nombre de la producción que se está trabajando tiene un nombre, se llama Salmos. Y el nombre tiene que ver netamente porque la gran mayoría de las alabanzas son salmos que se les hizo música para cantar la palabra, y aparte hay otras alabanzas que fueron inspiración de momentos, de viajes que hacemos con los jóvenes, con el grupo de alabanza. Muchos no lo saben, quiero ponerlos al día. Ayer yo, la verdad no, porque habían invitado, pero ahora como estamos con la iglesia, les quiero contar un poquitito lo que Dios ha hecho en este tiempo. Con mi esposa Débora, muchos tal vez no la conocen, otros sí. Mi esposa, gracias a Dios, pudo estar acá en esta oportunidad. Tenemos una hijita de 7 años y otro de 5. Y ellos por primera vez nos separamos, ¿verdad? Porque nos turnamos, no es fácil, pero ellos están siendo cuidados por mis papás, que tienen un vínculo tremendo. En fin, pero nosotros fuimos enviados en el año 2010 a Chile, donde la verdad es que inicié con muy pocas personas, y los que iniciaron conmigo desde cero, Juan Francisco, levanta tu mano ahí, y Álvaro, ellos fueron una de las primeras familias, aparte de mi papá, que iniciamos algo pequeño, lo que hoy se ha traducido en 7 congregaciones alrededor del país. Dios nos ha provisto templos, terrenos, sobrenaturalmente. No me pregunten cómo, pero es Dios quien lo ha hecho. Y la verdad es que Dios ha ido añadiendo, acaba de añadirse otra congregación, grupos. Dios me mostró que no vendrían de a uno, sino vendrían grupos completos, buscando cobertura, buscando protección, identidad sobre todas las cosas. Entonces Dios nos ha motivado, y lo hemos conversado con Juan Francisco desde el principio, y Álvaro, que siempre ha estado, y después Dios fue añadiendo tremendos elementos para que aportaran a la obra de Cristo. El Señor comenzó a traer jóvenes, como en el caso de Felipe, como en el caso de los hermanos
León, el caso de Diego que está ahí también, para complementar, y comenzó Dios a armar un grupo. Imagínense, nosotros estamos aquí, pero en Chile en este momento hay 2 cultos funcionando en diferentes ciudades, una en Cauquenes y otra en los Andes, 500 kilómetros de distancia. Y la verdad, Dios nos ha permitido, ha sido glorioso, pero han sido pasos de fe. Y la verdad, Dios me envió a un lugar llamado Cauquenes, que es un lugar pequeño, un lugar de entre 50,000, 60,000 habitantes, un lugar escondido, porque Dios me llevó a ese lugar, pudiendo estar en la metrópoli, pudiendo estar en Santiago de Chile con casi 8 millones de habitantes. Dios nos mueve a Cauquenes porque fue Dios quien los mueve allá. Y allá tuvimos el privilegio de poder conocer a todos estos jóvenes que llegando con menos años, viniendo con talentos, otros desarrollando talentos, etcétera. Dios ha provisto una esencia muy linda y la quisimos plasmar en esa producción, porque queremos de alguna manera, y es lo que hemos ministrado al corazón de ellos, que queremos mostrarle al mundo, queremos mostrarle a todos los músicos que tú no necesitas luces, pantalla, show para poder bendecir el cuerpo de Cristo. Simplemente hay que trasladar la esencia, y eso es lo que se está haciendo. La verdad es que ellos trajeron un demo y hay un gran esfuerzo para que, porque un boleto de Chile para acá no es lo mismo que viajar de aquí a Estados Unidos, ¿sí? O sea, es un esfuerzo que se hizo. Vinimos, los padres de estos jóvenes hicieron una inversión, otros pues Dios provee sobrenaturalmente, y la verdad es que sin planificarlo vinieron. La producción la tenemos planificada presentar en un lugar allá en Chile en septiembre, pero se dio el que viniéramos y yo le dije, mira, Dios armó, llevemos un demo, dejémoslo para bendecir el cuerpo de Cristo, y a la vez ese demo sirve, esos aportes sirven para ya tener el máster, el original, para terminar la producción, que es para bendecir al cuerpo de Cristo. Por eso usted no se va a encontrar con un CD totalmente determinado, aunque está muy bien hecho, y quienes han hecho ese trabajo encabezado por el hermano Felipe, quien es el director de alabanza de todo el grupo, del equipo, se ha hecho con el único propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, no es un original, es un demo, es decir, es un previo al original. Entonces, tal vez no va a tener el sonido exacto, aunque suena muy bien, pero usted sabe que es una colaboración. Ya después traemos el original. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Entonces, los que deseen colaborar, pues quisimos ahí, no sabíamos cuánto, pero quisimos en 300 pesos como colaboración. Pero si alguien quiere pues colaborar y decir, no, yo quiero bendecir este ministerio o bendecir este grupo, porque la verdad es un trabajo de fe que se ha hecho, lo pueden hacer con libertad, ¿verdad? No hay límites. Bueno, eso quería como antecederlo para que ustedes tengan la libertad, y se van a dar cuenta que son alabanzas tocadas, cantadas por músicos de la iglesia. No hay ningún músico contratado de afuera, no, son chicos que han sido guardados, formados para ministrar en el altar. Son los mismos jóvenes que están acá y bueno, y algunos que se tuvieron que quedar en Chile. Yo quisiera, después de esa presentación y después de hablarles de nosotros un poquitito para que nos conozcamos, yo viví 5 años aproximadamente en República Dominicana. Trabajé como el director general de la alabanza en el IMSS Central en Santo Domingo, pero también me apasionaba. Bueno, dentro de ese trabajo tuve la oportunidad de recibir a este muchacho, a este joven que lo he visto a través de los años mantenerse y sigue ministrando y sigue adelante, Jairo. Yo sé cuánta oposición, conozco la vida de Jairo, conozco su caminar, conozco sus diferentes etapas, y la verdad es, me gozo que sigas firme y tienes que seguir creciendo. Amén, amén. Bueno, en esa etapa, bueno,
tuve el privilegio de trabajar con muchos. Y algo que me gustaba para mantener mi tiempo, porque yo llegué a llegué a Dominicana y estuve casi un año todavía soltero. Entonces la Biblia dice que el joven se dedica a las cosas del Señor, y una de las cosas que me guardaba era servir. Entonces cuando no me tocaba en la central, me iba a las iglesias hijas, y ahí era cuando venía acá. O sea, no tenía espacio sin ministrar, y eso me guardó mucho. Si yo no hubiera, si tal vez uno deja espacios, y son consejos para los jóvenes, porque tal vez a veces los jóvenes buscan espacios para hacer otras cosas. Yo siempre he creído que alguien que tiene un llamado tiene que buscar cosas en el Señor para ser guardado. Eso protege mucho. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar consciente que es un ser humano y tiene necesidades, tiene carencias. Entonces uno necesita estar en una atmósfera espiritual para ser guardado, ¿verdad? Entonces, yo quiero entrar ya de lleno al tema, y quiero hablarles de un tema que tiene por título temor reverente. Este temor reverente es sumamente necesario que se desarrolle en la iglesia. Y vamos a ver por qué. ¿Qué nos garantiza o qué cosas podemos obtener frente a un temor reverente? Definamos lo que significa temor reverente. La palabra griega originalmente, la clave 21-25, se traduce la palabra temor como ser precavido. Uy, esa palabra es tremenda. Ser precavido, tener precaución, significa actuar con la reverencia resultante de un temor santo. Déjenme explicarles. Eso es como cuando nosotros tenemos a alguien muy importante, por ejemplo, no sé si alguien aquí estuvo o está en una fuerza armada, militar, en algún área. Bueno, vamos a pensar que visitara el general o el presidente. Existe un protocolo, ¿verdad?, para poder recibir a alguien importante. En cualquier lugar del mundo es así. Me imagino que aquí también. Existe un protocolo y se ensaya ese protocolo. Y el objetivo es hacer todo lo que se planificó para atender a esa autoridad. Fíjense qué interesante que a nosotros nos enseñan, no sé si se recuerdan ustedes, por lo menos en mi país, en Chile, cuando uno estaba en el colegio y entraba el director del colegio, se ponía uno de pie. ¿Aquí es igual o no? Ah, ya no es. ¡Hala, qué triste! No puede ser. ¡Ah, no puede ser! Bueno, que vamos a orar por ustedes, Padre. No. Pero todavía, tú eres profe. ¿Todavía es así? Ok, y tiene que ser así. No. Los niños sentados, entra el profe, todos se paran. ¿A eso sí? Ah, vaya. ¿Te recuerdas? Vaya. Uno se para y depende del profesor, ¿verdad? Buenos días, señor. Sí, o buenos días, profesor, o buenos días, profe. ¿Cómo se dice ahora? ¿Sí? Profe, etcétera. Bueno, el tema es que existe una educación, ¿verdad?, para poder demostrar que la persona que está entrando es una autoridad y representa una autoridad. Fíjense que existen protocolos para poder comer. Nuestras madres nos enseñaron, hablando de las madres, a no hablar con la comida en la boca. ¿Se recuerdan? Vaya. Existen protocolos, pero ¿sabían ustedes que nosotros desconocemos o a veces carecemos de un protocolo de saber cómo tenemos que comportarnos frente a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores?
Y la Biblia sí menciona cómo debe de ser. En primer lugar, nadie podía llegar frente a un rey si no pedía audiencia, si no había un protocolo, y no podía llegar con las manos vacías. David dice, hablando de si tú analizas el deseo de él era llegar al lugar santísimo, y él comienza a decir, entraré por sus puertas ¿con qué? Por sus atrios ¿con qué? Es decir, que si tú haces un análisis, él entra por las puertas con una actitud de gratitud, pasa por el atrio con alabanza, y se entiende que hacia dónde va él, hacia el lugar santísimo. Y el objetivo de llegar al lugar santísimo, alguien me podría decir o se recuerda cuál era. El objetivo de llegar al lugar santísimo era escuchar la voz de Dios, la dirección. Haz esto, no te muevas. Dirigía al pueblo. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos decisiones importantes que tomar en nuestros negocios, en nuestra relación sentimental, en cualquier área sea? Necesitamos muchas veces escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero no podemos perder de vista que para poder escuchar su voz no podemos llegar a Él sin pasar por una etapa, por un proceso. Y el último, que era el más, que no es el tema, pero uno de los que más me impacta es de que si tú pasas el atrio, llegabas al lugar santo, pero la división entre el lugar santo y el santísimo era una cortina. Y esa cortina no topaba el piso, sino que tenía un espacio aproximadamente de 60 centímetros, en donde el sumo sacerdote no pasaba así, pasaba por abajo. Es decir, no podía el sumo sacerdote llegar delante de Dios si no tenía una actitud de, así es, de humillación. Es decir, no podemos perder de vista. Y el temor reverente significa actuar con la reverencia resultante de un temor santo. O sea, temor no es miedo. Temor es ser precavido. Es ser cuidadoso. En este caso, ¿con qué? Con la presencia de Dios. Si una iglesia logramos entender el temor reverente, vamos a ver los resultados de ese temor reverente. Por eso es tan importante hablar de esto. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros hasta le faltamos el respeto a Dios. De verdad. Por nuestra actitud. Por eso la Biblia dice que al altivo, ¿cómo lo ve Dios? Pero no es que Dios se alejó, es que el altivo no puede entrar. Ese es el punto. Entonces yo debo de, para poder llegar delante de Dios, yo debo de ser precavido. Y ese es el temor reverente. Ser cuidadoso con cumplir todos los pasos para llegar delante de Él. Porque para mí Él significa lo máximo. Aunque Él es mi Padre, voy a tratar de darle en el gusto, en todo a Él. ¿Alguien dice amén? O por ejemplo, los que tienen a sus mamitas acá, los que tienen a sus mamás, gracias al Señor, con vida, no son precavidos. Hoy es el día de la mamá. Ser precavidos, cuidadosos porque tú quieres honrarla, ¿o no? ¿Alguien le tocó ser precavido y pensar en un regalo, pensar cómo honrar a su mamita el día de hoy? A ver, que alguien levante la mano, alguien que pensó así. Ok, ¿por qué lo pensaste así? Porque tu mami representa algo muy importante para ti. Entonces, para nosotros Dios es lo más grande, es lo más importante. Y por eso que debemos de ser ¿qué? Precavidos, cuidadosos. Entonces miren por favor el resultado de ser precavido. Miren qué impresionante. Lo primero que tenemos que entender es de que el temor reverente lleva consigo actitud. El temor reverente lleva consigo respeto. El temor reverente lleva consigo ¿qué? Admiración.
Es decir, yo no puedo perder de vista que estoy delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso, que tuvo el cuidado de verme y de verte a ti. Amén. Pero cuando no tenemos una revelación de lo que Él representa, probablemente hasta le faltemos el respeto. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre lo doy en la iglesia y cómo cuesta, Voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si viene un cantante? ¿Qué pasaría si viene alguien que tú admiras un montón? Y cuando viene una personalidad y se tiene que pagar para ir a ese evento, ¿cuáles son los asientos más caros? VIP, es decir, los de adelante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Son los más caros. Y la gente que lo puede hacer, lo hace. Yo siempre me he preguntado por qué en un culto las personas se sientan atrás y no adelante. No, de verdad, yo me lo he preguntado. No, y no lo digo lo digo por nuestras iglesias. Me ha costado. ¿Por qué? Porque uno debiera de anhelar sentarse en primera fila para recibir la palabra, para recibir lo que viene de parte de Dios. Me llama la atención porque cuando Jesús fue a Capernaum y fue a diferentes ciudades, dice la Escritura que Jesús dejó de hacer milagros por causa de la incredulidad de las personas. Quiere decir que el mover del Señor va a depender de la actitud que la iglesia tenga. Perdón, no solo de los ministros que están arriba. Porque si aún Jesús dejó de hacer milagros a causa de la incredulidad de las personas que estaban en ese lugar, yo entendí que un culto no es responsabilidad total del pastor. Es la actitud de la iglesia. O sea, si la iglesia viene con una actitud de búsqueda, Dios va a entregar palabra aquí al altar. Por eso que esto tiene que enseñarse en una iglesia. Yo tengo que saber que voy a tener una cita con lo más importante de mi vida, el Señor, quien me dio a mi esposa, quien me dio a mis hijos, quien me dio mi techo, quien me dio las comodidades, quien me dio mi trabajo. Entiendo que de Él provienen todas las cosas. Y lo más impresionante es que Él no nos pide todo el tiempo, nos pide solo un rato. Siendo Él el dueño de todo, ¿o no? Porque Él nos ama y aún así somos nosotros extraños. Miren por favor, Salmos capítulo 25 verso 12. Comienza el tema. El Señor guía. ¿A quiénes? Guía a quien le teme y respeta, es decir, a quien tiene cuidado de hacer lo que a Él le gusta. El Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce ¿dónde? Entonces, el temor reverente, ¿qué nos da? La iglesia, necesitamos comprender que Dios es un Dios que va de gloria en gloria. Escuchen esto. Dios es un ser maravilloso que constantemente está creando. Dice la Biblia que cada mañana Él renueva ¿qué? Sus misericordias. Entonces quiere decir que para poder entender, escuchen bien por favor esto, el mover fresco del Espíritu, yo necesito comprender ¿cuál es la estrategia que debo de realizar para que Dios descienda? La palabra dice que el vino nuevo, si es echado sobre los odres que no se renovaron o son viejos, ¿qué dice? Se rompen. ¿Y qué pasa con el vino? Se pierde, así dice la Escritura. Entonces necesitamos
renovarnos sin perder los principios divinos. Pero para poder comprender eso, la iglesia, ¿qué necesita? Guianza divina por el camino correcto. Esto es lo que Dios está pidiendo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que, y Dios empieza a revelar estrategias. Un evento empieza a revelar estrategias y Dios va a empezar a provocar un crecimiento impresionante. Pero para que eso ocurra, la iglesia debemos de desarrollar algo que ya hemos conocido, que se llama temor reverente, es decir, ser precavidos con hacer todo lo que a Dios le gusta. ¿Cuántos me van siguiendo? Miren este texto, la traducción PDT, Salmos capítulo 25 verso 14, dice: el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Por eso cuando yo leí este texto, yo dije: Señor, a mí no me interesa que la gente se enoje, que diga que me critiquen. A mí lo que me interesa es que te guste a ti. Y he aprendido, denle un aplauso al Señor. Miren, yo no tengo, gracias al Señor y mi esposa yo no tengo problema que a un miembro de la iglesia, a dos miembros, a una familia le agarre la chiripioica y no esté conmigo de acuerdo. ¿Saben qué es la chiripioica o no? Ah, vaya, ok, sí vieron al Chavo, ¿verdad? Ok. Sí, porque a veces no, porque no estamos de acuerdo con lo que el pastor diga. Perdón. Pero la Biblia dice que Dios escoge atalayas y los pone en lugares un poquito más altos para identificar el peligro. Y mientras estemos a cargo hasta que Él lo quiera, como ministros uno tiene que tener el cuidado de no agradar a las personas, sino agradar a Dios. Y se entiende, escuche esto, se entiende que si la iglesia agrada a Dios, si los pastores agradamos a Dios, se entiende que los que vienen a la iglesia, ¿a quién quieren agradar? Entonces vamos a estar todos contentos. Si Dios está contento, todos felices. Así que nada de que le agarre la chiripioica aquí, por favor. Yo no estoy de acuerdo, cuidado con eso. A mí ya no me afecta eso, pastor. Porque de repente yo estoy predicando cosas y hay miembros de la iglesia que empiezan. No, yo lo sé, yo me doy cuenta. Empiezan como a ponerse raros así. De verdad, porque uno identifica que lo que uno está diciendo no les agrada. Confronta, ¿qué culpa tiene uno? Dice la Biblia que al que camina con integridad, la justicia le es de beneficio, dice la Escritura. Pero para el que camina extrañamente, la justicia sí lo confronta. ¿Y qué puede hacer uno, hermano, cuando Dios está hablando? Si yo de algo que he aprendido y lo he enseñado a los predicadores de nuestra iglesia, que uno nunca debe de predicar molesto, enojado. ¿Por qué? Porque los Pedros enojados son ungidos con espadas que cortan orejas, movidos por instintos. Y es al contrario. Entonces yo siempre he dicho, y entonces uno nunca debe de preparar un mensaje como que este tipo va a ver lo que dice, este mensaje es para él. No. Entonces uno se mete con Dios y Dios le habla de esto. Y uno habla y que allá genere una atmósfera. Si aquí lo más importante es que Él se sienta a gusto. Déjame hablarte esto. Tengo una pregunta que hacerte. ¿David era ungido, sí o no? Sí, era ungido.
tenía un extraordinario deseo y su deseo era bueno cuando dijo, oh, cuando fue rey, en la casa de Obed Edom está el arca del pacto. No puede ser, no puede ser que el arca del pacto ande vagando y no tenga un lugar fijo, precioso que lo proteja. Pregunto, ¿hermosa intención? Por supuesto que era hermosa la intención. Por supuesto que era bueno el deseo. ¿Sí o no? 30,000 hombres se llevó cuando fueron a buscar. Agarraron el arca del pacto, los subieron sobre un carro guiado por bueyes. Iban danzando, imagínense ustedes, a 30,000 hombres marchando en una caravana. Cualquiera diría, este sí es un avivamiento sin límites, es un avivamiento impresionante. Pero tengo algo que decirte, todos iban felices menos Dios. Porque a veces en la iglesia, oh, qué glorioso, y que aquí, claro, como se hizo lo que a ti te gustaba, te sentiste bien. Pero muchas veces todos felices menos Dios. Y Dios se molestó. Y ahí entendí que para llevar la presencia de Dios no solamente consiste en tener una buena intención, ser ungido, sino que no hay que despegarse de los principios divinos que Dios estableció, porque Dios había dicho que el arca del pacto fuera trasladado en los hombres de sacerdotes, es decir, no en bueyes. Entonces, eso es cuando ocurre, cuando uno se emociona, cuando ve un avivamiento y se emociona, y en la emoción sin doctrina se equivoca. Entonces hay muchos directores, muchos ministros que parten con una intención gloriosa y se emocionan y arriba ya no saben qué hacer. Y se empiezan a dejar guiar por emociones. La gran, y ahí es donde los ángeles caídos se meten. Por eso que la Biblia dice la mujer debe de cubrirse su cabeza a causa de los ángeles. Pero la mujer como mujer literal y como iglesia, a causa de los ángeles, es una señal de autoridad. Eso es tremendo. Es una revelación impresionante que Dios entregó. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un tiempo de sensaciones. Están los músicos y todo, y que luces que apaga, que prende, y luego cuidado. La letra, la melodía y el ritmo deben de glorificar a Dios. Cuidado con eso. El temor reverente de alguna manera me significa, o ese temor reverente me asegura una amistad personal y una revelación de sus misterios. Es decir, cuando como pastor, como ministro, yo soy cuidadoso en poder cumplir la palabra. Ahora, un consejo que ayer no dimos, pero un consejo para todos los directores de alabanza, ministros y todo, son josueces que no pueden estar sin un Moisés al lado. ¿Por qué? Porque cuando Moisés y Josué bajaron del monte, escucha esto, cuando Josué y Moisés bajaron del monte, dice la escritura literalmente en Éxodo capítulo 32 que Josué escuchó una guerra, una pelea. Hay pelea ahí abajo. ¿Qué pasó? Y Moisés le dice, no, voces de cantos y de danza escuchó. Y Dios ya le había revelado antes de bajar que el pueblo se había corrompido abajo. Entonces nunca un director de alabanza, un guerrero, un hombre de Dios no puede estar sin un Moisés. Cuidado con eso. En el reino de los cielos
En el reino espiritual de la luz no existen los llaneros solitarios. Les va mal. No, en serio. Los demonios identifican cuando alguien no está con cobertura. Así que no se me vaya a poner a reprender y a orar si usted no va con cobertura. Cuidado con eso. Eso es algo que no hay que perder de vista. Son cosas que a veces perdemos de vista. Entonces, por eso es tan importante ser cuidadosos con eso. Y no está de más lo que le dijo Dios a Josué en el capítulo 1 del mismo libro. Dice: para que te vaya bien, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo. Pero le dijo: no te apartes de todo lo que recibiste de parte de mi siervo Moisés, y de la palabra de la ley. Así dice. Entonces quiere decir que hay dos voces que uno nunca puede perder de vista: la palabra y los Moisés, nuestras autoridades espirituales. ¿Me estoy dando a entender? Alguien por estos lugares le interesa la amistad personal del rey. La Biblia dice que Dios revela a sus amigos los juicios. Abraham fue constituido amigo y Dios se tomó el tiempo para irle a informar que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Los amigos van a identificar cuando va a llegar a la casa de sus amigos a decirle: prepárate, comienza la gran tribulación, te vas conmigo. Esa es la garantía para un amigo. Los amigos conocen los misterios, interpretan los moveres, y a mí me interesa su amistad. Pero para poder obtener esa amistad, ¿qué necesito? Temor reverente. Veamos otro, la NBI. Hebreos capítulo 10 verso 28 dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. Un reino inconmovible es que no se va a mover, es eterno. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. ¿De qué manera? No como al hermano fulano o a la familia fulana. No. Aquí se va a alabar como a quien le gusta. A Dios. Se va a alabar como a Dios le agrada. Y ese ingrediente necesario para entregarle a Él algo que le agrada, ¿qué es? Ahí está. Con temor reverente. Es decir, ser cuidadoso con lo que vamos a entregar ahí en el altar. Y no emocionarse, sino ser cuidadosos con lo que Él va a recibir. Hay que tener un cuidado impresionante. A mí me preocupa cuando yo empiezo a escuchar voces de alguien que dice, y me he pasado. Cuando hemos hecho producciones musicales, yo no es la primera en la que me involucro, me he involucrado en otras. Y yo cuando escucho, no, vamos a poner tantos minutos porque esto es comercial, para que suenen las radios y viene un pensamiento comercial, me pongo medio raro. Porque en realidad uno no lo hace las cosas comercialmente. Uno va a entregar lo que hemos recibido de parte de Dios. Yo les contaba a la iglesia en Santo Domingo, les contaba, hablando de la danza en la iglesia central. Yo les decía y les contaba lo que escuché del hermano Otto, del apóstol Otoniel Ríos Paredes, cuando comenzó el mover de alabanza, de expresiones. Los primeros que no entendieron el mover fueron los ancianos y le hicieron ronda al hermano Otto. Vinieron y le dijeron, hermano Otto, se nos va a ir toda la gente con esas locuras y esos saltos y esos brincos y esa danza, le dijeron. Y el hermano Otto les contestó, no, es por eso que van a venir.
Se fueron ellos. Ah, fue un crecimiento sin límites. Porque, pastor, cuando uno se mueve, porque a veces hay personas que quieren imponer su postura y eso impide que Dios se mueva. Y a veces esas personas que a veces uno tiene que dejarlos ir. En serio, porque están impidiendo mover. A mí me ha pasado. Los chicos no tienen ni idea, pues son cosas de pastores. Pero hay personas que le hacen estragos a uno en la iglesia, hermano. Y ahí uno dice, Padre, te lo llevas o te lo mando. No sé cuál de todos podría ser, ¿va? Uno tiene como un deseo, ¿verdad? Es que uno es humano, hermano. Pero es que, perdóneme, es que uno es humano. Uno tiene su corazoncito también. Y también se molesta uno cuando ve cosas raras. Y ahí es donde uno tiene que respirar y pedirle al Señor que lo cubra, lo bendiga y que lo refuerce y todo el tema. Porque a veces uno quisiera imponerle paz a los hermanos. ¿Saben cuál es el paz, verdad? Paz. No. Entonces, paz, ¿verdad? No la paz de Dios. No, es que es que cuesta. Es que se han dado cuenta que a veces en una iglesia, como que sobre todo los que tienen más años de evangelio, como que todos quieren opinar, como que todos quieren, cuidémonos. Pregunto, iglesia de Cristo, en esta mañana, ¿cuántos se interesan por la amistad personal del Señor? Sí, pero ¿cuántos quieren alabar a Dios como a Él le agrada? El ingrediente que se necesita, ¿cuál es? La adoración de su agrado dependerá de la reverencia que le mostremos. Es decir, el concepto que tengamos de Él va a determinar lo que nosotros le vamos a entregar. Y a eso es lo que venimos a la iglesia. Venimos a adorarle a Él. Avancemos. Miren, por favor, dice 1 Pedro capítulo 1 verso 17, dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es decir, aquí nos salimos de la iglesia. Pero si es de tu interés la amistad del Señor, si es de tu interés conocer lo que a Él le agrada, si es de tu interés interpretar sus misterios, aquí nos están pidiendo un temor reverente en nuestros negocios, considerar a Dios, en nuestro trabajo secular, en la calle. Es decir, nadie de nosotros puede decir: a mí no me importa que diga la gente allá afuera con relación a mi testimonio. Con relación a la alabanza a Dios, no, pues la gente no lo va a entender, pero mi testimonio debe de ser una luz allá afuera. Entonces debo de caminar correctamente para que ¿sabes por qué? Porque muchas veces nuestro testimonio impide que las personas del mundo vengan a la iglesia. Por eso que debemos de ser cuidadosos. ¿Cuánto decimos amén? Caminar con reverencia. Si vemos a Dios como Padre, en nuestro paso por este mundo debe de ser evidente nuestra reverencia a Él. Ser cuidadosos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia linda? ¿Alguien puede decir amén? Uy, este me gusta. Hebreos capítulo 11 verso 7 dice: por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Traducción NBI. Ah, qué tremendo.
Uy, solo este texto ya es un tema. ¿Cuántos padres de familias hay aquí que están orando para que todos sus hijos estén metidos en la iglesia? Construye un arca. El arca es tu casa. Y tu casa tienes que dirigirla con temor reverente, no permitiendo ninguna cosa extraña donde lo que va a causar es confusión a tus hijos. Que tus hijos puedan ver, escucha esto, estoy completamente seguro que cuando Noé comenzó a construir el arca y todo el mundo lo tildó de locos, me da la impresión que los hijos se sintieron avergonzados y en alguna oportunidad tienen que haberle ido a decir: papá, ¿por qué estás haciendo esto? Es una locura. Hijo, Dios me habló. Intransable ese papá. Pero por ser intransable ese papá, hasta ellos entraron y sus nueras. Es decir, un papá, un sacerdote de hogar que no trance con los principios divinos, garantiza aún la salvación de tus hijos que todavía no vienen a la casa del Señor. Por eso tienes que construir tu casa ¿con qué? Temor reverente significa actuar de tal manera que no ofendamos a Dios. Por eso que en nuestra casa tenemos que tener sabiduría. Papá, mira, quiero hacer, hijo, yo te amo, tú lo sabes. Es más, si quieres una fiesta, si quieres algo, si yo quiero, es que yo no. Y tú vas a tener una sabiduría de buscar un lugar, un salón, cualquier lugar, pero tu casa es un lugar sagrado. Y tú tienes que hacérselo ver a tus hijos. Hijo, siéntate, te amo. ¿Qué necesitas de mí? Yo quiero que estés feliz, pero no quiero que me pidas algo que no voy a transar. Mi casa es un lugar sagrado. Papá, pero qué aburridos somos y yo quiero celebrar Halloween. Papá, pero ¿qué tiene de malo si yo quiero celebrar tan bonito que se ve el arbolito? Es que yo sí soy claro. Yo sí soy claro con la palabra. Quiero explicarte algo. ¿Por qué razón? ¿Tú crees que Dios no tenía el poder para identificar toda la casa de los hebreos dentro de Egipto cuando pasó el ángel de la muerte? ¿Tenía el poder para determinar qué casa no podían tocar? ¿Sí o no? Pero le habló a los padres de familia. Le habló a los papás y les dijo: maten un cordero. Van a hacer esto. Y van a manchar los dinteles de sus puertas con sangre. No es que la sangre en sí literalmente en ese momento tuviera poder. Lo que pasa es que el ángel cuando veía esa señal, aquí en esta casa sí son obedientes a Dios, así que no podemos tocarla. Los demonios sí identifican cuando hay una casa que quiere agradar a Dios y no entran ahí, no tienen acceso. Así que por mucho que quieras quedar bien, los papás que tienen jovencitas, jovencitos que están en una edad difícil, que Dios les dé sabiduría para saber trasladar bien el mensaje, poder llegar a negociar con ellos con sabiduría, pero que en todo ese mover de negociar el tema, ellos entiendan que tú eres un guardián de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque si eres un guardián y construyes tu casa con temor reverente, vas a salvar tu familia. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pastor, no sabe cuánto he orado para que mis hijos vengan a Cristo. Y yo conozco a papás que con tal de ganárselo les permiten todo
que también es un error. Yo soy partidario que hay márgenes donde nosotros como padres tenemos que decirle: hijo, yo entiendo, porque tienes que validar su sentimiento. Yo entiendo lo que tú quieres. Sí, papá, pero es que tú eres un aburrido. No, no es que sea aburrido, hijo, pero veamos qué podemos hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Esto no me lo puedes pedir porque nuestra casa es un lugar sagrado. Este lugar es donde Dios me ha puesto y yo quiero que tú respetes. Ahí es tú con sabiduría. Ya, mamá, sí, ya te entendí. Ya te entendí. Ya no voy a hacer eso, pero cómprame un carro. Se imagina, ¿va? Uy, de repente hay casos parecidos aquí. Avancemos. Entonces, con el temor reverente edificamos nuestra casa. Hay cosas que hay que aprender. Hay que aprender a decir no. Y nosotros como papás tenemos que aprender a decirle no a nuestros hijos. No todo. Por eso hay que actuar con sabiduría. Hebreos capítulo 5 verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplica con gran clamor, lágrimas, al que lo podía librar ¿de qué? Al que lo podía librar de la muerte. ¿Por qué causa fue oído? Ah, hermano. Pero yo necesito explicarte esto. Ay, Dios, es tremendo. Fue oído por su temor reverente. Pero él tuvo respuesta positiva a su petición, ¿o no? ¿Se recuerdan que era lo que estaba pidiendo en el Getsemaní, o no? Si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Ok, pues mira qué interesante. El padre le dijo: tienes razón, te he escuchado, no pasarás esta copa. ¿Le dijo eso? No. Pero dice que fue oído por su temor reverente. Es interesante. Escucha esto. Esto a mí me enseñó algo impresionante. Dios no impide los hornos ni los desiertos, ni los Getsemaníes. Levanta al que se sujeta a Dios, cumpliendo su voluntad, aunque vaya en contra de la personal. Déjame explicarte. Dice la Escritura: por cuanto él se humilló a lo sumo, le dieron un nombre en el cual no hay otro nombre más grande. Entonces, ¿por qué fue oído? Por causa de su temor reverente. Es porque él reconoció la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona logra comprender la soberanía de Dios, no se frustra cuando no recibe una respuesta que según él quería recibir. Una de las cosas que nosotros ministramos muchísimo, nosotros hace unos 2 años atrás, perdimos a un gran hombre de Dios en una de nuestras iglesias. Lo asesinaron, siendo él un policía que perteneció toda su vida a las fuerzas especiales. Un hombre que se conocía, un hombre que tenía una característica, fue guardaespaldas en ciertas ocasiones aún del presidente de la República, pertenecía a fuerzas especiales y nadie podía creer que él no se pudiera defender. Imposible. Él se defendió toda su vida y supo cómo defenderse, no con uno ni con dos, sino con grupos completos. Y fue asesinado de una manera bien tremenda. Le dispararon. Y eso no es muy común en Chile. Cuando a mí me informaron, un hombre de 46 años, un hombre que había sido hacía 2 semanas nombrado diácono de la iglesia, cuando a mí me informaron, fue tremendo. Y lo único que pudo consolar a esa familia fue el temor reverente. ¿Sabes qué quiere decir temor reverente? Es tanto el respeto a Dios de que logran entender la voluntad de Él, aunque vaya en contra de lo que uno siente.
Entonces, ¿sabes cuándo tú vas a ser oído delante de Dios? Cuando tú entiendas, se vale pedir. Jesús pidió 3 veces pasar la copa, ¿o no? Pero él entendió que su padre había determinado y dijo, no, está bien. Y cuando él entendió eso, le mandaron un ángel para fortalecerlo. Entonces quiere decir que no todas las peticiones que nosotros hagamos van a ser respondidas según lo que pidamos. Pero lo que sí va a ser recibido a Dios es que tú aceptaste la voluntad de Él. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Bueno, nuestra oración y clamor será atendido por nuestro temor reverente. Entonces, ya estoy llegando a la parte final. Si me puedes ayudar, Alvarito, por favor. Hechos capítulo 9, verso 31. Dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz. ¿Sí? Gozaba de paz en Higüey, en Bávaro, la Romana era edificada. Y andando, ¿qué dice ahí? En el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con una iglesia que camina con reverencia? Crece. Crece. ¿Será importante ser cuidadoso de hacer lo que a Dios le gusta? Y si hemos hecho cosas que a Dios no le gusta, vale la pena pedir perdón y decirle: Señor, me equivoqué. Me equivoqué. Uno tiene que aceptar. Uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Una iglesia no es a nuestro gusto, es a gusto del Rey. Pero los que entienden quién es el Rey se deleitan con que Él se sienta bien. ¿La iglesia quiere seguir creciendo?